Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y aquí empieza este programa en el que aparentemente vamos a hablar de un asunto estético, pero en realidad trasciende más porque el pasado 22 de agosto se sancionó la Ley 2316 de 2023 que penaliza el uso de biopolímeros y otras sustancias moldeantes no permitidas. La persona que inyecte o que infiltre este tipo de sustancias será castigada incluso con prisión y por supuesto con una sanción económica. Pero ¿qué son realmente los biopolímeros? ¿Por qué todavía hay desconocimiento en el mundo estético sobre el uso de este tipo de sustancias? ¿Qué tan graves pueden ser para los pacientes y aquellas que permiten que dentro de su cuerpo introduzcan biopolímeros? Ese es el tema en Más Salud. Bienvenidos. Aumentar el tamaño de alguna parte del cuerpo, cambiar la apariencia, ser socialmente más bellos, sentirse mejor con lo que se ve en el espejo, son algunas de las razones por las cuales las personas se someten a diferentes cirugías y procedimientos estéticos. Dentro del abanico de posibilidades existe la aplicación de sustancias debajo de la piel. Una de esas sustancias es conocida como biopolímeros. Un material inyectable no apto para humanos, pues ataca los tejidos, órganos y sistema de las personas, produciendo lesiones irreversibles y en la mayoría de los casos irreparables. Esta sustancia puede ser de origen sintético u orgánico. Es una derivación de la parafina, silicona líquida, aceites industriales y otros. Este tipo de líquidos son utilizados de manera ilegal bajo la falsa promesa de aumentar el volumen de diferentes áreas del cuerpo y el rostro, sin advertir las consecuencias a futuro de este procedimiento. Consecuencias y gravísimas tienen los biopolímeros, pero ¿por qué de todas maneras este procedimiento estético es tan común y por qué justamente se ha sancionado una ley en nuestro país para penalizar el uso de este tipo de sustancias moldeantes? Hoy, como siempre, nos acompaña un experto que nos va a resolver todas las dudas alrededor de los biopolímeros, el doctor Luis de Vos. Él es médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, además miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Por supuesto, estamos en compañía del doctor a quien le damos la bienvenida con 1000 inquietudes sobre los biopolímeros. Bienvenido, doctor. Hola, gracias por la invitación. Empecemos a hablar sobre estas sustancias. ¿Qué son exactamente los biopolímeros y por qué tan populares? Bueno, lo primero es aclarar que la palabra biopolímero incluso está mal empleada, porque no existe un polímero líquido que sea compatible con la vida, ¿verdad? O sea, no es biopolímero. Exactamente. Okay. Son polímeros, desafortunadamente son sustancias que se aplican a los pacientes con la promesa de hacer rellenos o aumentar volúmenes de manera fácil, ¿sí? Pero que son sustancias que químicamente producen un desastre a nivel orgánico, ¿verdad? Porque producen lesiones de los tejidos a nivel localizado, en el área donde se aplican, pero también producen enfermedades derivadas de la interacción del cuerpo con estas sustancias. Doctor, ¿cuándo aparecen en el panorama de la estética este tipo de sustancias moldeantes? Y le pregunto de esta manera porque quisiera entender en qué momento nuestro imaginario sobre las curvas cambió, porque entonces ahora esa figura latina tiene que tener volumen en las caderas, volumen en las nalgas, volumen en los senos y particularmente también en la cara. Entonces, si ya también la edad está pasando, los labios tienen que ser más voluminosos, los pómulos, y entonces todo se volvió relleno. Sí, la primera descripción bibliográfica es más o menos hacia la década de los 70, ¿verdad? En países como México y en Colombia, estas son sustancias que desafortunadamente tienen un comportamiento endémico, ¿sí? O sea, se aplican con cierta regularidad, ¿verdad? Hasta ahora se ha logrado una ley que penalice el uso de estas sustancias, pero antes era muy difundido, ¿sí? Entre los pacientes, que era una manera fácil y rápida de alcanzar volúmenes y rellenos en algunas áreas del cuerpo. Y entonces empezamos a encontrar que muchos pacientes presentan síntomas como ¿cuáles? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes después del uso de los biopolímeros? ¿Y estos síntomas se presentan en todos aquellos que tienen biopolímeros o polímeros no necesariamente? Bueno, es una buena pregunta porque
estas reacciones del cuerpo pueden presentarse inmediatamente colocada la sustancia o pueden presentarse muchos años después. O pueden no presentarse. O pueden no presentarse, exactamente. Entonces pueden ir desde el enrojecimiento, ¿verdad? Que es una inflamación aguda debido a la sustancia, hasta ulceración de la piel, porque el cuerpo está intentando expulsar estas sustancias. También un tejido inflamado es más propenso a una infección, entonces se pueden presentar infecciones localizadas en las áreas, pero no solamente eso, se han descrito síndromes generalizados de respuesta inflamatoria sistémica, quiere decir que el cuerpo coloca toda su batería de defensas en contra de estas sustancias, produciendo además una reacción general en el cuerpo con síntomas que se parecen a enfermedades reumáticas, como dolores en las articulaciones, malestar general, pérdida de peso e incluso algunas afecciones que tienen que ver con glándulas como la tiroides. Tremendo, así sea un relleno chiquitico, una cosa mínima. Desafortunadamente no podemos predecir cuál es el paciente ni cuál es la sustancia que va a desarrollar estas enfermedades o estas condiciones que pueden ser leves o pueden ser bastante graves e incluso la muerte. Doctor De Vos, cuando empezamos a escuchar estos síntomas y cuando seguramente en su gremio empiezan a conocer los efectos tan nocivos de los polímeros, lo empiezan a disfrazar. Entonces ya no te vamos a inyectar polímeros, te estamos inyectando vitamina C, ácido hialurónico. Ahí el problema. Claro, desafortunadamente estas personas que no tienen una conciencia de lo que están haciendo, o sí, o a veces sí, claro, engañan al paciente y empiezan a camuflarse y empiezan a utilizar alguna terminología que hace que comercialmente se seduzca al paciente a este tipo de práctica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden camuflar este tipo de sustancias como ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que el cuerpo produce y que se ha desarrollado también en el laboratorio por ciertas casas farmacéuticas para rellenos y está autorizada a nivel mundial. Nosotros, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, los médicos estéticos, lo utilizamos muy frecuentemente en nuestra consulta a diario para rellenos faciales. Pero estas personas inescrupulosas utilizan el nombre del ácido hialurónico para vender rellenos de gran volúmenes, por ejemplo, para la región glútea, donde sabemos que no hay presentaciones comerciales a nivel internacional de grandes volúmenes de ácido hialurónico. Entonces el paciente tiene que entender que si a ti te están vendiendo que te van a aumentar el glúteo con 200 o 300 centímetros cúbicos de ácido hialurónico. Eso no puede ser ácido hialurónico. Eso no puede ser ácido hialurónico. No hay manera. Pues esta seguramente ya se suma a algunas recomendaciones que vamos a compartir con ustedes después de la pausa. A propósito de lo que implica entonces esta ley que ha sido sancionada recientemente, dice: la persona que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias moldeantes no permitidas será castigada con prisión de 32 a 120 meses y una multa de 150 a 250 salarios mínimos mensuales. Hoy estamos hablando de los biopolímeros en Más Salud. Ya volvemos. A continuación, les dejamos algunas precauciones a tener en cuenta si usted es paciente con biopolímeros. Evitar el calor. Se deben evitar saunas, baños calientes y exposiciones prolongadas al sol, ya que esto puede agravar los síntomas asociados a los biopolímeros. Ejercicios de impacto. Los ejercicios de alto impacto pueden generar la migración de los biopolímeros a otras áreas del cuerpo, generando complicaciones. Por esto es recomendable realizar ejercicios de bajo impacto como yoga o pilates. Ropa interior. Se recomienda evitar ropa interior tipo hilo y de preferencia de algodón, pues la fricción que generan algunas telas puede causar cambios en la textura de la piel afectada. Evitar traumatismos. Se deben evitar golpes y caídas que afecten el área de los biopolímeros, pues pueden generar migración y afectar otras partes del cuerpo. Recuerde que es necesario estar en constantes revisiones médicas para tratar de controlar esta situación.
Pues ahí teníamos justamente estas recomendaciones. Seguimos en compañía del doctor Luis de Vos, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, y conversábamos mientras veíamos esas recomendaciones, entre comillas, porque definitivamente esta es una sustancia totalmente tóxica para el cuerpo. O sea, así uno rece todos los días para que no le traiga problemas, un biopolímero puede pasar. Salte, brinque, quédese quieto, no quede, o sea, como sea, es una sustancia tóxica. Claro, así es. Pues son sustancias que el cuerpo humano las rechaza, ¿verdad? Exacto. Entonces, el sistema de defensa del cuerpo humano empieza a interactuar con esta sustancia y a producir sustancias propias del cuerpo, y en ese lleva y trae de la interacción del cuerpo con la sustancia se produce una inflamación, y esa inflamación es lo que afecta finalmente al paciente. Y la única manera de sacar los biopolímeros del cuerpo es con cirugía. Sí, hay alguna sintomatología que puede mejorar con tratamiento médico, pero definitivamente la cirugía es lo que mejora completamente, o no completamente, pero sí parcialmente, en gran parte, los síntomas del paciente, porque al reducir el volumen de la sustancia y la cantidad de la sustancia, pues el cuerpo interactúa menos y se mejoran algunos síntomas. Doctor, usted ha participado seguramente en muchas cirugías reconstructivas, porque así se llama este tipo de cirugía. O sea, ya no se trata de una cirugía estética, vamos a arreglar algún problema, alguna situación que esté presentando el paciente, sino que vamos a reconstruir al paciente. Cuando se encuentra con los polímeros dentro del cuerpo humano, ¿qué ve? ¿Cómo se ven? Bueno, al ser una sustancia líquida, es una sustancia que no se circunscribe a un solo plano anatómico. ¿Qué es esto? Que no solamente está en la piel, sino que se va por todas las estructuras más profundas de ahí hacia abajo. Entonces se puede ir por la grasa, se puede ir por la fascia, que es la cobertura de los músculos, la cobertura anatómica natural de los músculos, se va entre el músculo, entre los fascículos del músculo, e incluso mucho más profundo puede invadir estructuras como los nervios y llegar hasta el hueso. ¿Y ha tenido casos en los que usted tenga que quitar músculo, prácticamente mutilar a una persona? Con mucha frecuencia. Desafortunadamente, al inyectar estas sustancias, las personas que lo hacen lo inyectan profundo, entonces afectan también esta parte anatómica que es el músculo, y además estas sustancias tienen la característica de que pueden migrar, entonces no quedan solamente en el sitio donde fueron colocadas, sino que a veces las encontramos en sitios cercanos o incluso un poco más allá. Alguna vez hemos escuchado que estos biopolímeros, o bueno, estos polímeros se sienten en la cirugía como si estuviera usted retirando chicle, como plástico derretido. ¿Siempre es así? No, depende en realidad de la sustancia. Hay que también anotar de que la mayoría de las veces lo que utilizan estas personas es silicona líquida, industrial. ¿Y qué tan doloroso puede ser eso en un posoperatorio? Claro, pero a veces utilizan parafina, y la parafina da un aspecto un poco más de plastrón, como si fuera una masa. Ah, ok. Y ahí usted va retirando. Esas cirugías reconstructivas, ¿qué tan fácil son en el término de la recuperación? Son de las cirugías más difíciles de la cirugía reconstructiva y de la cirugía estética, porque obviamente hay que quitar mucho tejido, es un tejido que sangra con facilidad, las heridas se pueden abrir porque son tejidos que han sido maltratados por estas sustancias y por el proceso inflamatorio secundario. Entonces son cirugías que son un poco difíciles. ¿Se recupera del todo una persona que ha tenido inyecciones de este tipo de polímeros? Es una de las cosas más tristes. Desafortunadamente no existe una técnica que retire completamente el biopolímero, dado que esta sustancia pues no se circunscribe a un solo sitio, sino que puede migrar y que además va invadiendo todos los planos anatómicos. Entonces ninguna persona puede garantizar que puede retirar el 100% de la sustancia, pero sí mejora mucho a medida que nosotros quitamos el tejido afectado. Los pacientes sienten alguna mejoría, desafortunadamente no se puede quitar todo, y algunos pacientes sienten recuperación, otros no. Doctor de Vos, ¿cuántas intervenciones, claro, dependiendo del paciente, tendría que tenerse para poder retirar lo máximo de estos polímeros? Porque seguramente en una cirugía no es suficiente, o hay casos en los que sí. Sí, hay que individualizar cada caso, hay que ver cómo está el paciente, cuánta cantidad tiene, a dónde está la sustancia. Y a veces solo con una intervención los pacientes sienten
muchísima mejoría, entonces es mejor parar ahí, ¿verdad? Para no transgredir más los tejidos vecinos y para no causar más cicatrización ni deformidad, porque nosotros podemos causar deformidad también al retirar los tejidos, claro. Y eso es algo triste, ¿verdad? También hay opciones reconstructivas posteriores con implantes que vamos a ir planeando conforme pase el tiempo del paciente, pero hay algunos pacientes que requerirán resecciones seriadas, quiere decir que vamos a ir quitando de a poco. ¿Y es peor la aplicación de estos polímeros, de estas sustancias moldeantes en el cuerpo o en el rostro? Porque claro, uno pensaría que en el rostro son menos las cantidades, aunque bueno, probablemente también las deformaciones sean mucho más evidentes. Desafortunadamente se aplican en el rostro también. De hecho, las primeras descripciones en la literatura médica fueron en el rostro, ¿verdad? Aplicaciones de rellenos para las regiones malares, ¿verdad? Producen unas deformidades bastante evidentes porque estos tejidos se oscurecen, se ponen pesados, el paciente empieza a deformarse. Y como que la piel es más delicada, como que no aguanta suficiente para mantener una textura agradable, digamos así. Así es, y el peso además, ¿no? Del envejecimiento sumado a la sustancia da un resultado que desafortunadamente no está bien. ¿Hasta dónde esta situación puede llegar a ser mortal, doctor? Y con esa pregunta lo dejamos para una pequeña pausa. Nos está acompañando el doctor Luis de Vos, es médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos. Momento de la pausa. Ya seguimos hablando de los biopolímeros, realmente estas sustancias moldeantes tan graves para la salud. Seguimos en Más Salud, estamos hablando del uso de los polímeros o también algunas sustancias moldeantes. Ojo, no todas las sustancias que nos ofrecen en el mundo de la estética son nocivas para la salud. Incluso hablamos de esta Ley 2316 de 2023 que contempla lo que son las sustancias moldeantes permitidas, que se entenderán como aquellas usadas para el relleno inyectable con fines estéticos e incluidas, muy importante esto, en el listado expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en esta materia, pero nos concentramos en este programa en los polímeros. El doctor Luis de Vos es nuestro invitado, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos. Justamente, doctor, ¿cuándo llega a ser mortal una inyección con polímeros? Mira, hay estudios muy bonitos de la última década donde dice que el biopolímero puede migrar incluso a áreas importantes como el pulmón y el hígado. Okay. Entonces, no solo hay una afectación localizada, sino una afectación sistémica. También hay casos descritos en los cuales estas inyecciones se han ido a nivel vascular, o sea, a un vaso importante, y esta sustancia ha migrado rápidamente al pulmón, causando pues una condición cardiopulmonar seria que deriva en la muerte. Y por otro lado, hay casos en los cuales estos biopolímeros que se han ulcerado en la piel, se infectan y el paciente termina en infecciones generalizadas que comprometen su vida. No, es que es realmente aterrador y cuando uno empieza a conversar y a socializar más sobre estos casos, da miedo. Pero ese miedo no se puede llevar a todas las sustancias de rellenos en el mundo estético. Es decir, hay rellenos permitidos, hay sustancias que uno sí puede utilizar. Y hablamos de las recomendaciones, doctor, porque la idea también es prevenir. Cuando nos acercamos a un médico estético, número uno, sabiendo que es médico, y número dos, con esa inquietud de tener más volumen en las nalgas, de pronto en los pómulos, de pronto en la boca, ¿qué hay que tener en cuenta? Usted ya nos decía, si a usted le ofrecen ácido hialurónico para el relleno de las nalgas, ahí ya hay que dudarlo. Claro. Lo principal es entender, bueno, ¿dónde estoy? ¿Verdad? El paciente, así como tiene derechos, también tiene deberes. Y uno de los deberes del paciente es informarse bien quién lo está atendiendo, si es una persona certificada, un cirujano plástico certificado, por ejemplo, y también informarse de qué es lo que le van a colocar. Uno puede fácilmente en internet, con la marca del producto, averiguar qué sustancia es la que contiene. También es importante aclarar que las sustancias de relleno y de voluminización líquidas
no son permanentes y eso es algo que el paciente tiene que entender. El ácido hialurónico va a desaparecer con el tiempo, el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, son estimuladores incluso del colágeno, pero estos van a desaparecer, no son permanentes y esa es la característica principal de una sustancia de relleno aceptada por la comunidad científica como adecuada para la colocación, ¿verdad? O sea que si uno habla, por ejemplo, del relleno de los labios y le dicen, esto es para toda la vida, vas a quedar con los labios rellenitos siempre, eso hay que dudar, alerta. Hay que salir corriendo. Ok, doctor, cuando usted menciona todas estas sustancias y dice, usted puede preguntarle a su médico estético la marca, tiene que ver algo particular de pronto en el tarrito, en la inyección, en el momento de la aplicación, qué cosas, qué síntomas podrían ser de alerta también en ese momento de la aplicación. Bueno, incluso el ácido hialurónico puede producir reacciones alérgicas también, ¿no? Okay. Entonces, pero lo principal es tener una comunicación directa, abierta, franca con el profesional que te está atendiendo. Doctor, yo quiero saber qué me va a aplicar, quiero ver la marca, su registro en VIMA. Son preguntas que se pueden hacer sin ningún problema. Ningún profesional de la salud, ningún cirujano plástico, ningún dermatólogo certificado se va a ofender por este tipo de preguntas. Al contrario, se va a encontrar muy bien con su paciente para poderle explicar qué tipo de sustancia y el procedimiento que se está haciendo, ¿no? Bien, pues doctor, importante entonces esa comunicación y cuando su médico estético se asombre, se asuste, se inquiete, también usted hágalo, porque si a él le preocupa que no sepa cuál es el registro en VIMA, pues es que no es un buen síntoma tampoco. Doctor, volviendo al tema de la reconstrucción, la recuperación después de un procedimiento para liberar de alguna manera el cuerpo de estos polímeros, quiero saber que las consecuencias, ya nos decía usted, pueden ser distintas para cada tipo de paciente, pero qué tan común es que los polímeros reaccionen, es decir, hay personas y hay pacientes que no tienen ninguna reacción, que simplemente dicen, yo creo que yo tengo por aquí o por aquí o por aquí polímeros. Sí, la literatura médica no es concluyente todavía. Recordemos que estas son enfermedades relativamente nuevas. Si bien fueron descritas desde los años 70, hasta ahora se están haciendo las investigaciones médicas de verdad de peso, ¿no? Entonces, no es conclusiva con respecto a si nosotros deberíamos operar biopolímeros que no tienen síntomas. Okay. Yo soy de los partidarios que si el paciente no está presentando síntomas mayores como enrojecimiento, como infecciones, como rechazo de la sustancia o síntomas generales como el síndrome de Asia, que es el síndrome en respuesta generalizada del cuerpo a estas sustancias, estas deberían dejarse un poco quietas inicialmente. ¿Por qué? Porque una inflamación secundaria a un procedimiento quirúrgico también puede generar una respuesta inflamatoria mayor. Claro. Y despertar esta respuesta del cuerpo que ha mantenido intacta durante un tiempo. Claro, y una cadena, digamos, de consecuencias que pueden ser peores incluso de lo que hubiera sido un síntoma que ni siquiera está refiriendo ese paciente. Exactamente, pero por otro lado también hay estudios donde dicen, sobre todo en roedores, donde dice que estas sustancias pueden ir migrando al hígado o al pulmón, por ejemplo, de manera microscópica. Entonces se debería reducir la cantidad de sustancia independientemente si el paciente presenta síntomas o no. La literatura médica no es conclusiva porque hay pocos estudios. Todavía hay foros de discusión científicos a nivel internacional de este tipo de productos y de este tipo de manejos. Pues doctor Luis de Vos, gracias por acompañarnos, gracias por darnos también pistas sobre las implicaciones de esta nueva ley sancionada en nuestro país sobre el uso de estos productos que hoy entonces no son permitidos y desde siempre pues han sido muy nocivos para la salud. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos acompañaba el doctor Luis de Vos, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, además miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Hasta aquí Más Salud, hoy compartiendo con ustedes una visión de lo que implican algunos tratamientos estéticos que sin duda pueden causar muchísimo daño si el paciente no está bien informado.